Buenos días, queridos estudiantes. La clase de hoy se va a hablar sobre las distintas culturas aquí de la península de Santa Elena. Pero antes de nada voy a pasar lista. Melanie Pinto, Presente. Jennifer Perero, Presente. Brian Prudente, Presente. Angeli Kimit, presente. Kelly Piwabe. Presente. Muy bien, chicos. Como ya les dije, el día de hoy hablaremos sobre las distintas culturas que tenemos aquí en nuestra península. Como resultado del aprendizaje tenemos analizar la historia prehispánica, colonial, republicana y arqueológica de la península. El día de hoy hablaremos sobre la cultura de Valdivia, la de Las Vegas, la Machalilla, la cultura manteña Huancavilca y la cultura Huangal. Empezaremos por la cultura Las Vegas con la señorita Melanie Pinto. Bueno, profesora, yo le voy a hablar sobre la cultura de Las Vegas. Esta cultura tiene una antigüedad de 8.000 y 4.600 años antes de Cristo. Esta cultura llegó a las costas ecuatorianas hace más de 10 millones de años. Se la considera como una de las culturas más antiguas de nuestro país. Fue descubierta mediante una investigación de una excursión enviada desde la Universidad de Columbia de Nueva York en el año 1961. En la península de Santa Elena se descubrieron 31 asentamientos de esta población. Bueno, su ubicación o área geográfica. Bueno, la cultura de Las Vegas se asentaron cerca de la ciudad de Santa Elena junto al Océano Pacífico. Su tiempo de duración se extendió hasta la aparición de la cultura Valdivia. Materiales y alimentos de esta cultura. Implementaron utensilios para la caza como lanzas o javelina usados con materiales de piedra, madera o hueso. Las primeras plantas domésticas fueron el mate, zapallo, la yuca y el maíz. Atractivo turístico del lugar. El lugar más atractivo de esta comunidad es el Museo de los Antiguos Amantes de Zumpa, debido a que este era el lugar funerario más relevante de esta cultura. Que se trata sobre la sepulsión junta de dos parejas, según calculan, entre los 20 y 25 años, los cuales fueron cuidadosamente sepultados de manera doble, o sea, se realizó un entierro doble. Recursos alimenticios. Esta cultura se dedicó a la caza de la megafauna, la pesca y el desarrollo de la agricultura incipiente. ¿Ya? Sus viviendas eran hechas a base de madera o de paja, sus techos, y también pueden haber utilizado piedra para la creación de los muros de sus paredes. Su forma de vivir. La comunidad se organizaba de forma de montículos circulares y alrededor en forma de un círculo. Como creencias tenían lo que es las ofrendas preservadas y los ritos funerarios. Y de sus costumbres, la más importante o la que más realizaban era la purificación espiritual y protección personal. Su vestimenta. De su vestimenta no se conoce mucho, ya que como era un pueblo primitivo, se pensaba de que no lo usaban, pero que lo fueron modificando mediante fueron pasando los años. Tipos de entierros. La cultura de Las Vegas se caracterizaba por la forma en la que sepultaban a sus muertos, las cuales se hacían de tres maneras. Entierro primario. En este enterraban el cuerpo en una fosa ovalada, pequeña. Envolvían el cuerpo en un tejido y los colocaban en posición flexionada, sobre su costado izquierdo o derecho. Los brazos eran doblados sobre el pecho y con las manos cerca de la cara. En el entierro secundario, este tipo de entierro consistía en exhumar y desarticular los huesos de los entierros primarios. Los armaban en formas de paquetes rectangulares y los ubicaban en las fosas juntos a individuos articulados. Entierro masivo o múltiple.
En este, los huesos eran arrojados en Osorio, que es un recipiente para guardar vestigios humanos. Este era un entierro de un gran número de esqueletos desarticulados, la exhumación de los huesos, para luego volverlos a enterrar. Esta era una costumbre significativa para ellos, ya que ellos creían que de esta manera mantendrían una comunicación espiritual con los difuntos. Gracias. Cabe también recalcar que lo que dijo su compañera, aparte de eso, también se podría decir que los pobladores de Las Vegas rendían un especial culto a sus muertos, ya que al momento de ser sepultados eran debajo de las propias viviendas o junto a ellos. Y también cuando los iban a sepultar, junto a ellos colocaban ofrendas como adornos de concha, bivalvas, cucharas, entre otras. Siguiendo con los tipos de cultura, a continuación su compañera Jennifer Peredo nos hablará sobre la cultura de Valdivia. Sí, profesora, exactamente. Yo les voy a hablar sobre la cultura Valdivia. Esta fue descubierta en el año de 1956 por un guayaquileño de nombre Emilio Estrada. Está considerada como la cultura más antigua del continente americano y su datación, aprobada a través de varios estudios, determinan que tiene una extensión entre los 4500 y 2000 años antes de Cristo. Ahora, hablando de la ubicación, como lo tenemos en la imagen, esta se ubicó entre las provincias de Santa Elena, Guayas, El Oro y Manabí. Esto porque pertenece en el periodo formativo. Dentro de su organización social, tenemos que comienza con la sedentarización, con el anhelo de formar una familia amplia. Esta cultura valdiviana tendría una organización de tipo trivial. Es decir, regulaban su vida a través de relaciones de reciprocidad y lazos de parentesco que así aseguraran una supervivencia del grupo. Ellos construían sus aldeas con una importante planificación urbana y social, ya que habitaban viviendas con diferentes familias. Estas eran construidas con materiales perecibles. Es por eso que hoy en día no se encuentran mayor vestigios de ellas. Dentro de la economía tenemos que la cultura Valdivia era de economía mixta, basada entre la agricultura y la obtención de recursos naturales. Sus principales cultivos eran el maíz, porotos y calabazas. Estos recolectaban frutos silvestres como papayas, piñas, chirimoyas, paltas y cazaban venados y pescaban y recolectaban mariscos. Ahora, hablando de su religión, tenemos información sobre que ellos rendían culto a la fertilidad y a los muertos. Es decir, el entierro de los difuntos se realizaba dentro de urnas donde ellos mismos realizaban, que esto era dentro de las viviendas. Los hacían una ceremonia y a lo que se acababa nadie sabe si eran abandonadas después. En esta cultura aparece la cerámica y el pulimiento de la piedra. También trabajos con concha como anzuelos, cordelería, tejidos, cestería, entre otros. Ahora, hablando del arte, la cultura Valdivia se destaca por ser una de las primeras sociedades americanas en la que se masificó el uso de la cerámica, como vemos en las imágenes. Ahí era la creación de vasijas, cuencos, escudillos, entre otras. Estas se elaboraban con un desarrollo tecnológico y estético en donde se presentaba singulares decoraciones geométricas, en donde siempre predominaba el color rojo y gris, como vemos en la siguiente imagen. Ahora, hablando de la Venus de Valdivia, estos eran figuras que siempre se presentaban desnudas y provistas de una variedad de peinados, que pudieron tener diversas connotaciones de carácter religioso o ceremonial, que van desde ser objetos destinados a cultos fálicos o como su mayor característica, que es de la fertilidad, hasta llegar a ser elementos usados por chamanes
en ceremonias de magia o curanderismo. Muy bien lo que dijo su compañera. También cabe recalcar que la cultura de Valdivia era considerada como la madre de las culturas alfareras de los Andes, ya que su mayoría de figuras representan culto a la mujer y lo más importante que representa a la fertilidad. Además de eso, fabricaban ollas y cuencos. Muy bien, chicos. Continuando con las culturas, también encontramos la cultura machalilla, de la cual nos va a hablar su compañero Brian Prudente. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a hablarles acerca de la cultura machalilla. Se dice que esta era un pueblo prehistórico del Ecuador, ubicada en Manabí y parte de Santa Elena. Existió entre los años de 1500 a.C. hasta 1100 a.C. Fue descubierto por primera vez en 1958 por el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada. Esta cultura podemos observarlas en el mapa que se encuentra a continuación y también observaremos una figura representativa de esta cultura. Los machalillas, como podemos observar en estas imágenes, eran un pueblo agrícola que se dedicaba a la pesca, a la caza y a la recolección. Por lo tanto, su alimentación se basó en la agricultura y el aprovechamiento de los recursos marinos. Se dice que estas utilizaban redes para lo que era la pesca en la orilla y anzuelos hechos por madreperlas para las aguas profundas. También que, al igual que muchas otras culturas prehistóricas de la costa del Ecuador, las personas de esta cultura practicaban la deformación craneal artificial. Esta se hacía mediante el uso de piedras para aplanar y alargar los cráneos. En comparación a la cultura Valdivia, este estilo de estatuillas de las mujeres cambió. Sus contornos eran inexactos y los peinados que eran previamente elaborados fueron desapareciendo con el tiempo. En la cerámica machalilla, como podemos observar aquí, se daban interesantes innovaciones tipológicas, como era la aparición de recipientes antropomorfos, que como podemos observar que no se pierde la funcionalidad original, que es un recipiente, y adquiere formas humanas, en donde el alfarero era la que formaba su propia imagen o la de alguno de su grupo social. También podemos observar aquí que hubo un hallazgo en el año de 1962 en donde se encontraron 2 cadáveres enterrados y en donde se pudo reconocer la práctica de deformación del cráneo. Como podemos observar, esta manipulación de forma del cráneo se la practicaba en un individuo cuando estaba con vida y que con toda seguridad podemos decir que fue aplicada desde sus primeros años de vida. Como último punto tenemos las formas en las viviendas de la cultura machalilla, que tenemos evidencias en Salango. También, como podemos observar, tenían forma rectangular y se levantaban algunas sobre pilotes. En relación a las costumbres funerarias, aquí tenemos una imagen que los machalillas enterraban a sus muertos en el interior de sus viviendas. Muchas gracias. Como dijo su compañero, entre los objetos se encuentran cuencos, ollas, platos y botellas con pico alto. También cabe recalcar que la cultura machalilla con la cultura Valdivia es prácticamente igual, solo que la diferencia es que los de Machalilla superaron a Valdivia, ya que ellos trabajaban con cerámica más fina. Bien, ahora su compañera Angelique Miss nos hablará sobre la cultura Wangala. La cultura Wangala se desarrolló en las partes del territorio del actual Ecuador. Históricamente ha sido enmarcada en el periodo del dominio-desarrollo regional, que se produjo entre los años 200 años antes de Cristo a 800 años después de Cristo. Esta cultura destacó especialmente su cerámica. Su economía estaba basada principalmente en lo que es la agricultura, la pesca y la caza. Los wangalas, aunque no practicaban el comercio, intercambiaban mercaderías como parte de su actividad económica. La cultura wangala tiene lo que es su ubicación, alimentación, vestimenta, religión, lo que es cerámica y los textiles. Acerca de la ubicación, la cultura wangala habitó en tierras de lo que hoy es Ecuador, ya que tuvieron una importante presencia en la península de Santa Elena, en la actual localidad de La Libertad.
Igualmente se asentaron en otras zonas cercanas, como en las desembocaduras de los ríos y las lomas de Colonche. Su alimentación es una esencia que se puede decir de la cultura wangala, ya que fueron agricultores del maíz, zapallo y calabaza, ya que estos complementaron su dieta con la pesca fresca, eh, como es el cangrejo y el camarón en aguas profundas. Su vestimenta. En esta, gracias a que se comenzaron a denominar las diversas técnicas de lo que es textiles, ellos usaban algodón como un elemento principal. Al principio, las mujeres no se cubrían el dorso y llevaban simplemente lo que era una tipo falda, mientras que los hombres solo vestían taparrabos, ya que con el pasar del tiempo se empezaron a elaborar otro tipo de vestimenta. Lo que es la religión. Eh, los habitantes de los señoríos de la cultura wangala eran politeístas y animistas, ya que ellos solían rezar espíritus animales como el águila, la serpiente y el jaguar. En base a lo que es cerámica, se comentaba que la cerámica fue una gran protagonista del arte wangala. Estas podrían ser dependiendo de su origen y también en forma de animal. Tenían motivos habituales, los cuales ellos representaban y se encontraban lo que eran las malformaciones físicas en las diferentes figuras que se encontraban. Lo que es textiles. En la cultura wangala se podría decir que se llega a desarrollarse de forma rápida y esto de una manera decorativa y de buena calidad. También cabe recalcar que en la cultura wangala, las costumbres que ellos tenían eran rezar a espíritus animales, como por ejemplo el jaguar, la serpiente o el águila. Y como por último tenemos la cultura manteña huancavilca, de la cual nos hablará su compañera Kelly Pihuel. Cultura manteño-huancavilca. La cronología determina que para esta cultura comprende un periodo de tiempo que se extiende desde el año 800 hasta 1531, año en que Francisco Pizarro desembarcó en la desembocadura del río Santiago en Esmeraldas para iniciar con la conquista. La cultura manteño-huancavilca es la última cultura precolombina en la región litoral y fueron ellos quienes contemplaron las extrañas naves o carabelas españolas que por primera vez surcaron las aguas ecuatoriales del Mar del Sur. Estas extrañas naves o carabelas españolas estaban conformadas por amarres de fibras vegetales de madera de balsa y caña guadúa para su estructura y de algodón y otras lanas vegetales para sus velas, procedentes de los bosques secos y húmedos de la costa ecuatoriana. Ubicación geográfica. Aunque no ha podido establecer actualmente los territorios, se comprende que habitaron desde un poco más al norte de Bahía de Caracas hasta la isla Puna y tierra adentro, incluyendo la cordillera costanera. Se distinguió dos zonas o regiones en esta cultura: los manteños o paches del norte, en la región comprendida actualmente por las ciudades de Bahía, Manta, Puerto Viejo, hasta la parroquia Salango del cantón Puerto López, y los manteños del sur o huancavilcas al norte del Golfo de Guayaquil hasta Colonche. Organización social. En su organización social existían diferentes estados y rangos, lo que se manifiesta en el tamaño de sus casas y en la cantidad y calidad de sus adornos. Su vestimenta tradicional era vestir con la hoja y tallo del banano y utilizar el achote como adorno en su cuerpo. Hubo entre ellos especialización en las ocupaciones y existía un estricto respeto por el orden y la justicia. Actividad económica. Ellos fundamentalmente tuvieron concentraciones de agricultura, ya que producían gran variedad de vegetales como la yuca, el maíz, el maní, la papa, tomate, aguacate, zapallo y camote. También cultivaban lo que es el algodón.
Mantenían recuas de llamas y corrales con patos que les proveían la carne. Poseían altos conocimientos de navegación, lo que les permitía explorar distintos recursos marinos. Estas poblaciones eran principalmente comerciantes y recorrían grandes distancias por mar y tierra para intercambiar sus productos. Artesanía. La alfarería es de un color negro gris ahumado y de superficie finamente bruñida. Se trabajaba mediante el modelo libre o con moldes y fue decorada mediante incisiones, excisiones y aplicación de arcilla al pastillaje. El trabajo en metal alcanzó también un gran desarrollo, ya que utilizaron técnicas sumamente delicadas para el trabajo en oro y en plata. Culto y funebría. Rendían culto a distintos animales que eran considerados sagrados. Entre ellos tenemos a la serpiente, el jaguar, el venado, el lagarto y los venados negros y la zarigüeya. También se adoraban a una forma especial a una diosa llamada Umiña, que tomaba la forma de una esmeralda. El entierro de los difuntos podía ser individual o colectivo y se realizaban en montículos artificiales, como vemos aquí en el ejemplo. Características poblacionales. Tenían costumbres de extraerse los dientes incisos, esto según antiguas leyendas, debido a que les impuso una capa con castigo cuando él intentó someterlos y estos se rebelaron. Los montaños Huancavilca muestran grandes habilidades artísticas y esculturales, ya que su cultura es muy conocida por las sillas Su, que son de piedra tallada que han encontrado en la zona. Muchas gracias. Así es, señorita Kelly. Como también se puede decir que los manteños fueron grandes navegantes, los cuales surcaron el océano hacia Centroamérica, México, Perú y Chile. También cabe recalcar que tuvieron una subsistencia basada en la agricultura, adaptada a las condiciones climáticas de la zona, lo cual se caracteriza más bien por seca, salvo en ciertas partes altas donde el nivel de humedad es mayor. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos aprendido distintas culturas de aquí de nuestra península. Espero que hayan aprendido un poco más de cada cultura de las que tenemos aquí en nuestra península. Con esto finaliza la clase de hoy y nos veremos en la próxima clase.